Egunon denoi, buenos días a todos. Vamos a continuar con esta primera mesa redonda de hoy alrededor de las implicaciones de la justicia victimal en el derecho penitenciario y en relación con menores. Brevemente les comento, a modo de brevísima introducción, el tema tanto de derecho penitenciario como el de menores eran, digamos, unos de los dos temas predilectos de Antonio Beristain. En relación con menores, les puedo comentar que cuando llegó Antonio Beristain aquí en diciembre me refiero a este campus de esta universidad, aunque en el año 1972 esta universidad dependía de la Universidad de Valladolid, pero cosas que pasaban en aquellos tiempos. Llegó en diciembre del 72, como les decía, y prácticamente en enero del 73, es decir, al poquísimo tiempo de llegar, ya había establecido relaciones que fueron muy positivas, muy fructíferas, dentro de lo que se podía hacer en aquel tiempo, con el reformatorio de menores llamado de UBA, que estaba en la zona de Martutene, muy cercana a la cárcel. Era un reformatorio que estaba dirigido por un sacerdote, se llamaba Benedicto, no era jesuita, era un sacerdote secular, y era con ese mismo nombre, reformatorio dentro del sistema que entonces había del Tribunal Tutelar de Menores. Tribunal Tutelar de Menores, que por mucho que se llamase tribunal, de tribunal no tenía nada más que el nombre. Es decir, no había ningún miembro de la carrera judicial, ni presidía el tribunal, ni participaba del tribunal, ni nada, sino que estaba formado por ciudadanos reconocidos de la ciudad, con muy buenísima voluntad, pero ajenos a la lectura, al menos jurídica o al menos garantista del derecho penal moderno, ¿no? A partir de entonces, fue un intercambio permanente de visitas de nosotros a UBA, de visitas de Benedicto a la facultad, seminarios permanentes con muy diversos especialistas y dentro de un proyecto que poco se podía hacer. El Tribunal Tutelar de Menores, como saben, luego tuvo recursos de inconstitucionalidad, se declaró su inconstitucionalidad de la ley de Tribunales Tutelares de Menores y posteriormente, como bien saben, está la ley de responsabilidad penal del menor, que es una ley moderna. También trabajamos en aquel momento con los servicios de protección de menores del País Vasco francés, que tenían un centro educativo en Bayona, y fue, la verdad es que en los primeros años, un tema absolutamente prioritario en la actividad de algo que era una especie de precursor de lo que luego sería el Instituto Vasco de Criminología, que éramos un grupo de profesores y grupo de profesionales de la ciudad que nos interesábamos por esas cosas. Pero en todo caso sí es una muestra muy importante en aquellos tiempos del interés de Antonio por el tema, por la problemática de menores infractores, que entonces eran menores de 16 años. Con el tema del derecho penitenciario, ayer nuestro admirado profesor Tony Peters comentaba ya esa investigación que hizo con Antonio en relación a medir las dimensiones de la cárcel, de las celdas, etcétera, etcétera, y al interés en que se viese la vida real, la cotidianidad real de la vida penitenciaria como una realidad muy presente en la vigencia o no vigencia de los derechos de los internos. El tema penitenciario en todo momento o a lo largo de toda su vida y de toda su vida de investigación fue un tema absolutamente prioritario. Yo creo que en América Latina, y miren que es grande América Latina, le conocían a Antonio en todas las cárceles desde México hasta el Cono Sur, porque siempre, en todos los viajes que hacía, siempre, además de visitar la residencia de los jesuitas, visitaba el centro penitenciario de la ciudad correspondiente, ¿no?
Y de hecho, dentro del Instituto de Criminología ha habido muchísimo trabajo, muchísima investigación sobre el tema penitenciario, de manera que son dos temas, en mi opinión, especialmente problemáticos en el sentido de que encierran una serie de conflictos de aplicación de derechos, de aplicación garantista en relación con menores y en relación con personas privadas de libertad, o bien condenadas o bien en régimen de prevención, en régimen de prisión preventiva. Y son dos temas en donde se barajan muchísimas soluciones y no terminan de cuajar un tratamiento adecuado a estos espacios. De manera que yo creo que hoy tenemos una mesa privilegiada para mantenerlos en la memoria de Antonio y para intentar a ver cómo la justicia victimal, tema nuclear de la investigación beristaniana, llamarlo así, puede ayudarnos enormemente con los ponentes en la aproximación o en la búsqueda de una mejor consolidación en términos de garantías de estos diversos espacios. Bien, las ponencias van a seguir por el orden que tienen el programa y ya aprovecho para darle la palabra a don Javier Nistamburón, que es subdirector general de la gestión penitenciaria, jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Pues nada, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a la organización la invitación a este acto y mostrar también mi enorme satisfacción por poder aportar mi granito de arena en este homenaje tan merecido al profesor Beristain, que él sí que tanto aportó, como todos ustedes saben, a la lucha por el reconocimiento de la víctima del delito. Aportación que, como ha dicho el catedrático, tuvo su reflejo en el tema penitenciario, tanto en el punto de vista doctrinal como en el punto de vista material. Y es que la reparación victimológica no debe considerarse un cuerpo extraño en el derecho penitenciario. Antes, al contrario, debe entenderse como una parte esencial del cumplimiento de la sanción penal impuesta, porque puede coadyuvar, y además de una forma muy importante, a conseguir el objetivo resocializador que la pena privativa de libertad tiene atribuida como fin principal. Es decir, que el reconocimiento a la víctima por parte del autor del hecho delictivo no solamente va a beneficiar a la víctima, que va a ver compensadas sus demandas, sino que también va a beneficiar al autor del hecho delictivo desde el punto de vista de su recuperación social en los términos que vamos a ver. Hasta ahora, la finalidad resocializadora atribuida a la pena privativa de libertad en el artículo 25 de la Constitución, que va a determinar, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica General Penitenciaria en el año 79, un nuevo sistema de ejecución penal denominado de individualización científica, en el que todas las decisiones que se toman, tienen como único destinatario al recluso, lo que conlleva dejar en un segundo plano el delito cometido y, por ende, el daño ocasionado a la víctima y primar casi con exclusividad la idea de la reinserción del autor, ha supuesto una concepción de la ejecución penal donde los intereses del autor del delito aparecen siempre en clara y manifiesta incompatibilidad con los intereses de la víctima, dando lugar a que la relación entre ambos, delincuente y víctima, se materialice en la práctica como si se tratara de una operación aritmética de suma-resta, es decir, que cualquier ganancia por los penados en beneficios penitenciarios que le supongan un acortamiento de la condena supone una pérdida para las víctimas, que lo ven como un agravio o una forma de eludir las consecuencias de la condena. Y lo mismo sucede a la inversa. Todo avance en la mejora de la atención a las víctimas del delito repercute o puede repercutir en un empeoramiento de las condiciones existenciales del recluso en el ámbito penitenciario. Yo en esta ponencia pretendo analizar las posibilidades que ofrece la ejecución de la pena privativa de libertad para la satisfacción de los intereses de las víctimas, entendiendo que es esta fase del cumplimiento de la pena quizás el marco más idóneo de actuación para ello.
porque si en algún momento del íter punitivo, podemos llamarlo de esa manera, es factible un mayor interés del autor del delito hacia su víctima, este será precisamente el cumplimiento de la condena, pues en la fase procesal o de enjuiciamiento, el derecho que el acusado tiene a afirmar su inocencia como una actividad probatoria de su derecho a la defensa impediría ese arrepentimiento sincero y pleno por no aceptar su papel de culpable, que ya no es óbice para que lo acepte cuando le han condenado en firme y está cumpliendo la condena. Yo quisiera desarrollar, dentro de las limitaciones lógicas del tiempo, esta ponencia en 3 puntos. Le dedicaré aquel tiempo más o menos que vaya yo disponiendo según el moderador a, primero, la necesaria presencia de la víctima entre los fines de la pena privativa de libertad. El segundo punto, quizás el más interesante, el enfoque de la actividad penitenciaria desde el interés de la víctima y los efectos positivos que puede tener en la resocialización del delincuente. Y, por último, haríamos referencia a los mecanismos de protección que nuestro ordenamiento penitenciario tiene actualmente para proteger los intereses de la víctima. Y acabaríamos con unas conclusiones referido a todo lo que hemos relacionado en esta ponencia. En cuanto a la reparación del daño entre los fines de la pena, como todos ustedes saben de sobra, la pena privativa de libertad busca la realización de una pluralidad de fines no siempre fácilmente conciliables, que comprenden tanto los aspectos de la prevención general positiva o negativa en función de sus destinatarios, la prevención especial, que es donde está marcado nuestro modelo de ejecución penal, y también, como no, la finalidad retributiva. Cabe preguntarnos si entre estos tradicionales fines de la pena debería estar presente también la víctima y el papel que ésta debe ocupar. Vamos a ver en cada caso si esto de alguna manera se cumple en el actual modelo de ejecución penal establecido en nuestro ordenamiento penitenciario. En cuanto a la prevención general positiva, según esta finalidad de la pena, la norma pretende dar satisfacción a una demanda social punitiva con el objetivo de restablecer el orden perturbado y reforzar la confianza en el ordenamiento jurídico. Esta confianza, de alguna manera, se ve cumplida cuando la pena se cumple y las víctimas ven satisfechos todos sus derechos e intereses legítimos. Ambas exigencias, muchas veces o en algunas ocasiones, quiebran en nuestro actual sistema de ejecución penal. En primer lugar, porque las penas impuestas no siempre coinciden con las que se acaban cumpliendo y las víctimas no obtienen, en la mayoría de los casos, ninguna satisfacción moral ni material de las víctimas. Bien es cierto que, como tendremos ocasión de exponer posteriormente, la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2003, que introduce por primera vez la exigencia de la responsabilidad civil, el pago de la responsabilidad civil para acceder a ciertos beneficios penitenciarios entendidos en el sentido amplio, como es la clasificación en tercer grado y la libertad condicional, ha venido a corregir en cierta medida este efecto de abandono que las víctimas también tenían en el ámbito de la ejecución penal. Por lo que se refiere a la prevención general negativa, que tiene destinatarios más concretos, pues se dirige a los potenciales infractores de la norma, a quienes se trata de disuadir de la comisión de futuras infracciones, la aplicación de los beneficios penitenciarios previstos en la normativa penitenciaria, que supone ese acortamiento de la estancia en prisión, de alguna manera tendrían que también estar enfocados a ese reconocimiento a la víctima para que de esta forma la coacción psicológica de la pena pudiera ser mayor si existe la concepción de que si no satisfaces esa responsabilidad hacia la víctima o no reparas el daño causado, puedes tener más castigo retributivo de cara a tu cumplimiento de condena. Por último, y por lo que se refiere a la prevención especial, que es la que procura influir en la personalidad concreta del infractor, con el fin de modificar su actitud ante la ley y promover su adecuada integración social, en este ámbito se encuadra la idea de nuestro tratamiento penitenciario como un instrumento para realizar el fin resocializador de la pena. La reeducación y la reinserción social, como objetivo principal de la pena privativa de libertad, son sinónimos de poseer la capacidad e intención de vivir respetando la ley penal, es decir, una prueba de responsabilidad y de asunción del delito. Podemos decir, y sin equivocarnos quizás, que sin la intervención de la víctima no sería posible este objetivo resocializador del delincuente, pues la actitud de responsabilidad no se alcanza en abstracto, sino mediante la íntima ligación con la víctima en concreto, como premisa para no generar otras víctimas en el futuro. Es decir,
tal y como define el artículo 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Tratamiento Penitenciario, para tener la capacidad de vivir respetando la ley. Y esa capacidad de vivir respetando la ley pasa por ese reconocimiento del daño causado a la víctima y la reparación posible si fuere menester. Y por último, y para acabar este primer punto, por lo que se refiere a la retribución, dentro de los fines de la pena también tenemos que hacer referencia al castigo, que lógicamente conlleva esa innegable carga retributiva que, existiendo, por eso es una pena, ha de ceder en favor de otros fines legítimos. En todo caso, y como resumen, quizás en este fin retributivo de la pena también el ordenamiento punitivo ha querido estar presente, y en la reforma a la que yo hacía referencia anteriormente por la Ley 7/2003 se establece en el cumplimiento de la pena, por primera vez en España, el denominado periodo de seguridad para aquellos delitos graves, con la exigencia de que para acceder a determinados beneficios en sentido amplio de la palabra, como es el tercer grado, se exija al menos el cumplimiento de la mitad de la misma. Esta carga retributiva viene a ser, de alguna manera, un enfoque de esa finalidad que la pena también tiene como castigo en la actuación delictiva. En resumen, que la protección a la víctima permite cumplir, y esto además quiero resaltarlo, todos y cada uno de los fines de la pena, especialmente porque contribuye al sentimiento de justicia en la sociedad, en la medida en que a través de la reparación del daño el responsable asume los hechos y compensa a la víctima, lo que refuerza la confianza de la sociedad en general en el sistema punitivo. Por lo que se refiere al segundo apartado de la ponencia, que es el enfoque de la actividad penitenciaria desde el interés de la víctima y los efectos positivos que puede tener en la resocialización del interno, como decía anteriormente, nuestro modelo de cumplimiento, denominado de individualización científica, heredero de los sistemas progresivos, tiene como especificidad más destacable el enorme margen de flexibilidad que otorga a la Administración penitenciaria en la ejecución penal. Esta versatilidad que tiene la Administración penitenciaria a la hora de determinar un modelo de ejecución penal le permitiría, de alguna manera, adaptar esa ejecución a las circunstancias personales del interno y a las valoraciones concretas y su actitud hacia la víctima. Dos penas impuestas, una misma pena impuesta a dos personas puede ser cumplida en el ordenamiento penitenciario de forma tan diferente. Por ejemplo, una pena de 12 años impuesta a dos personas puede ser que uno de ellos tenga que cumplir los 12 años a pulso en la terminología que se usa en el ámbito penitenciario y además tenga que hacerlo además en un régimen de semiaislamiento, teniendo que salir solamente algunas horas a pasear al patio y con determinado número de personas, o puede cumplir, en vez de esos 12 años, puede cumplir 6 y además puede hacerlo en un régimen de semilibertad, pudiendo salir todos los días a trabajar y tener que volver solo a pernoctar por la noche o incluso en algunos casos ni siquiera. ¿De qué depende esa diferencia tan abismal entre cumplir la pena de una manera o de otra? Pues bueno, de una serie de circunstancias que están valoradas en el modelo de ejecución penal, pero que la Administración penitenciaria tiene la versatilidad para hacerlas posibles en uno u otro sentido. Esa versatilidad que tiene la Administración penitenciaria para aplicar todos los instrumentos jurídicos que el ordenamiento penitenciario le permite de cara al cumplimiento de la condena, como es la clasificación en uno u otro de los grados que prevé el ordenamiento, las progresiones o regresiones de grado, los permisos de salida, la libertad condicional, el adelantamiento de la misma, habilitan para que los profesionales de la institución, sobre todo los componentes de los equipos y las juntas de tratamiento, puedan adecuar ese modelo a una de las circunstancias importantes, que es el reconocimiento por el autor del hecho delictivo del daño causado a la víctima y su reparación o su actitud para repararla, si fuere posible. En definitiva, que las víctimas deben ser protagonistas del proceso de ejecución penal, entre otras cosas porque su reconocimiento puede además tener efectos muy positivos de cara a la resocialización del delincuente, que eso es una de las cuestiones que yo quiero destacar, que el reparar el daño a la víctima, el reconocer el daño causado, satisface a las dos partes, no solamente a quien percibe esa satisfacción material o moral que ahora veremos, que es la víctima, sino también a quien le compensa. Es como cuando pagamos una deuda, queda satisfecho el que la cobra, pero yo creo que queda también satisfecho el que la paga, porque se quita ese peso que tenía de cara a esa sensación psicológica de que estás debiendo algo y parece que cuando te mira dice, pues es que le debo algo. En cuanto lo pagas, parece que te quitas ese cargo, pues
también ocurre en el ámbito de la ejecución penal, mayoritariamente hablando siempre, lógicamente. ¿Y por qué es tan importante el pago a la víctima o el reconocimiento del daño causado para ese efecto resocializador? Porque la protección a la víctima incrementa el sentido de la responsabilidad del agresor. La reparación del daño permite lograr que el autor del delito reconozca y asuma la responsabilidad, y eso de alguna manera le fortalece de cara a no causar nuevas víctimas en un futuro. Y porque la protección a las víctimas, por supuesto, mejora la asistencia a ellas y permite que las mismas sean escuchadas y puedan manifestar sus inquietudes. Es decir, que la reparación del daño causado puede satisfacer a las dos partes. No es que pueda, es que satisface a las dos partes, situando un centro imparcial en el que ambas partes resultarían plenamente satisfechas, ya que si la balanza se inclinara hacia una de ellas, el resultado no sería el adecuado. De esta manera, ni la víctima ha de desarrollar un sentimiento de impunidad hacia el agresor, ni éste debe percibir una injusticia hacia su persona. ¿Qué mecanismos tiene el ordenamiento penitenciario para hacer posible esta satisfacción? Tiene 3 mecanismos y ya dentro del tiempo que me pasa el moderador les voy a resumir brevemente, pero tampoco creo que de alguna manera en las conclusiones y en lo dicho hasta ahora quedaría reflejado cuál es este sentir del derecho penitenciario de cara a equilibrar la protección de la víctima y el objetivo resocializador de la pena. Los mecanismos que tiene el ordenamiento penitenciario son 3. La reparación material, lógicamente, prevista, como adelantaba yo anteriormente, por primera vez en nuestro ordenamiento penitenciario en la Ley 7/2003, para acceder al tercer grado o la libertad condicional, la exigencia del pago de la responsabilidad civil, tanto material como, si no es posible, posibilitando otros mecanismos que lo puedan hacer efectivo. Su disposición, su reconocimiento o su actitud, de alguna manera, para aquellos que no dispongan de los medios económicos para hacerlo efectivo. También la reparación moral se establece por primera vez en esa Ley 7/2003, exigiendo a los agresores, la petición de perdón expreso a las víctimas, pero exclusivamente, y aquí quizás quiebra un poco el principio de igualdad, para los delitos de terrorismo cometidos por delincuencia organizada, que en estos casos, además de la responsabilidad civil, se les exige de alguna manera que se aparten, en la medida de lo posible, de su actividad delictiva. Y, por último, a través de posibles prestaciones personales, que también cabría esta satisfacción, en alguna medida, para aquellos casos en los que no hay disponibilidad económica, pero que, a través de aportaciones personales del interno a la propia víctima o aportaciones que le puedan llevar a cabo a dar satisfacción material a la misma, a través de los trabajos en beneficio de la comunidad o a través de ese nuevo reconocimiento de adelantamiento de la libertad condicional que establece la reforma de la 7/2003 para que aquellas personas que de alguna manera colaboren en actividades de reparación a la víctima puedan beneficiarse de un adelantamiento de 90 días de su libertad condicional, los que supone, de alguna manera, cumplir bastante menos de la pena impuesta. Quiero acabar, por último, haciendo referencia a las conclusiones y dentro de la puntualidad que, lógicamente, se exige en estos casos. De lo expuesto en este trabajo, y con esto termino, cabe extraer a modo de conclusión una serie de principios rectores del papel que los intereses de las víctimas deben tener en la fase penitenciaria. El primero, que en la fase penitenciaria del cumplimiento de la condena, las circunstancias de las víctimas deben ser tenidas en cuenta más de lo que se les ha tenido hasta ahora. La atención a la víctima no es una cuestión de invertir los términos. A mayor atención a la víctima, más represión para el delincuente. Es simplemente reconocer que el sistema de ejecución penal tiene que tener en cuenta 2 elementos: al autor del delito y a la víctima, y por consiguiente aceptar la reparación en dicho marco. Segundo, que la intervención de la víctima en la fase penitenciaria de ejecución penal tiene que dejar de hacerse solo y exclusivamente de la perspectiva del penado, como se hace actualmente, para darle entrada en este ámbito a la víctima con nombre propio y plena legitimación. La víctima debe tener autonomía conceptual y dejar de estar ligada de manera instrumental, como lo está en la mayoría de los casos, a los intereses penológicos del delincuente. Que el ordenamiento jurídico tiene instrumentos para ello y que, de alguna manera, los derechos de las víctimas deben ir incorporándose a la práctica penitenciaria, de manera que su valor normativo sea real, efectivo y no meramente
programático. De ello dependerá el efectivo respeto de sus derechos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias al señor ponente y a continuación tiene la palabra don Javier Urra, primer defensor del menor, psicólogo forense de la Fiscalía Superior de Justicia del Juzgado de Menores de Madrid. Sí. No se oye. Espera. Si no me siento ahí, ¿eh? Sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor moderador. Muchísimas gracias a ustedes. Yo tengo la impresión, a lo largo de la vida, de que esta es una sociedad profundamente aristotélica, que damos mucha importancia a la razón y al pensamiento. Pero creo que es más importante, sinceramente, los sentimientos y la emoción. Y no duden de que yo, lo que me quede de vida, hoy lo recordaré siempre. Para mí es muy importante y se lo transmitía a José Luis de la Cuesta. Por lo tanto, para mí es una auténtica emoción y se lo decía ahora mismo a mi mujer, a mi hija, que están de alguna manera presentes aquí. Bueno, yo, señor moderador Ignacio, yo entré en el Tribunal Tutelar de Menores, conocí la UBA, ya estábamos en el Tribunal Tutelar de Menores con don Enrique Miret Magdalena. Qué maravilla estar en una sala tan preciosa como esta, en un edificio tan hermoso como este, con gente tan joven como vosotros, pero he conocido a jóvenes que están de vuelta, es una pena, y sin embargo he conocido a gente mayor como Joaquín Ruiz Jiménez, como Enrique Miret Magdalena, como Antonio Beristain, que siempre han tenido el gusto por aprender y por lo tanto siempre han sido jóvenes. Bueno, yo esto lo quería llamar homenaje a Antonio Beristain, el hombre que no guardó el alma en sus bolsillos. Siempre necesitaremos un porqué y un para quién vivir. Antonio Beristain, maestro y amigo, nos mostró la importancia de compadecerse de la víctima, de comprometerse con ella. Amante del estudio, del arte, de la introspección, del debate, supo trascender como persona, como le acontece geométricamente al cubo, que sobre un plano es un cuadrado, pero ciertamente es otra dimensión. Espiritualmente se implicó piel con piel, mientras compartía una trascendencia inalcanzable. Saboreaba las ideas, las reflexiones en profundidad, conocedor de que la semilla es ya parte de la planta. Siempre, y como buen optimista, fue parte de la solución, buscando pasar de la comunicación a la empatía, del pensamiento al sentimiento y de la información al conocimiento. Gustaba de estimular la creatividad, enseñar a asumir las decisiones, adornarse de fina ironía y de buen humor. Amaba la belleza, la sensibilidad, la ternura femenina. Sabía que las personas podemos olvidar lo que se nos dijo o lo que se nos hizo, pero es difícil que olvidemos cómo se nos hizo sentir. Compartía que la higiene mental exige capacidad de perdón. Perdón como derecho de elección. A mí me lo dijo una vez una víctima de ETA, una gran amiga a la que hace poco asistí a su boda, Irene Villa. La justicia puede hacer justicia. Perdonar solo puede la víctima. Totalmente de acuerdo. Beristain, un hombre luminoso, que nunca se dejó sojuzgar, que disfrutaba con la amistad, que sabía que el yo es profundamente injusto. Un hombre radicalmente inteligente que sabía amar sin poseer, que rehuía la soberbia. Un catedrático de Derecho, un criminólogo, que constataba que precisamos menos normas y más ética. Un ser excepcional que apreciaba lo que tenía. Un vasco de buen comer que no tenía otros horizontes que el de la humanidad unida por su siempre querida mar. Le encantaba escuchar los vericuetos psicológicos del pensar, del sentir, del compartirse humano. Escuchaba con atención viva cuando le comentaba
que debiéramos enseñar a los niños el juego de que el que no sabe lo que siente el otro, pierde. Asentía cuando lo hacía partícipe de que nuestro joven astronauta, Pedro Duque, me contestó a la pregunta ¿cómo se ve la Tierra desde la Luna? Azul y blanca. Sí, azul y blanca, como San Sebastián. Sede del Instituto Vasco de Criminología. Azul y blanca. No hay más colores, ni más facciones, ni banderas, ni religiones, ni creencias, ni ideologías que desborden nuestra atmósfera. Me enseñó mucho, pero me transmitió más. Entre otras cosas, a ser valiente, a ser coherente, a defender con vehemencia y equilibrio fundamentadamente lo que se cree. Fue zaherido por algunos que debieran haberle sido próximos, por otros de la jerarquía, por quienes no quieren morder la mano de quienes les da de comer. Aguantó sufriendo, pero aguantó. Aceptaba el dolor, elaboraba el sufrimiento. Tras defender mi tesis doctoral, Dilemas éticos de los psicólogos, se la llevé en mano a la avenida Ategorrieta. Todavía tenía que llevar una escolta. Por mi profesión he conocido a muchas víctimas, mayoritariamente menores. He sufrido con ellas y he sentido el zarpazo sordo con personas como los padres de Sandra Palo, que casi me han culpado de ponerme del lado del agresor en lugar de la víctima. Infamia que no acepto, pero que entiendo viniendo de quienes tanto sufren, a quienes tanto daño han hecho. A lo largo de mi discurrir vital, la impronta de Beristain aflora en libros como Adolescentes en conflicto, 53 casos reales, en el que se trata en profundidad no tanto el aspecto procedimental de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000, sino su fundamentación, sus objetivos, sus esperanzas. Mi obra, mi pequeña obra, no se entiende sin la influencia de don Antonio Beristain, el profesor que me transmitió sentimiento al obrar, y así publiqué Agresor sexual, riesgo de reincidencia y víctima de abusos sexuales. Como profesor universitario, como presidente de la Comisión Deontológica de los Psicólogos, como psicólogo en el Tribunal Superior de Justicia hasta que pedí la excedencia, siempre me he sentido concernido por lo que hizo nacer en mí Antonio Beristain. Que yo no alcance a ser su discípulo no obsta para que tuviera la inmensa suerte de aceptar ser, sin decirlo, mi maestro. Vivió. Antonio vivió haciendo, pero huyendo del aceleramiento caótico, congratulándose con la literatura, la música, la escultura, la pintura, el arte. En algunas de sus ponencias tuvo la genialidad y la osadía de concretar la acción con las víctimas desde las víctimas, fijando la atención en una escultura, en una obra pictórica. Rotundo, seductor y siempre incitando a reflexionar y a sentir. Antonio jamás perdió la juventud del aprendizaje ni las ganas por generar anticuerpos contra la violencia. Exactamente lo opuesto al uso de la violencia como forma de resolución de los conflictos. Tomaba notas, recortaba artículos, subrayaba, te enviaba por correo citas relativas a un tema que estuviéramos tratando, asumía, interiorizaba, que es ineludible, que es urgente trabajar con la gestión de las emociones y los pensamientos, pues la carencia de educación emocional aflora en conductas violentas como la de género. Ayer alcanzamos las 54 víctimas de violencia machista. Gustaba de formularse nuevas preguntas, nuevos retos, pero desde el rigor del proceder en el pensamiento. Convendrán conmigo en que la calidad de nuestra vida puede medirse por lo que aportamos. En la de Antonio Beristain, compartir amor. Hojeaba algunos de mis libros para escribir estas líneas, como Violencia, Memoria Amarga, o Jauría Humana, Cine y Psicología. En unos está su prólogo, en otros una poesía de Antonio. Ayer y hoy, la víctima es la gran olvidada del sistema judicial. Y en ello tiene responsabilidad el legislador y una sociedad que empieza a rebelarse ante tamaño dislate e injusticia. Lo aprecio en el contacto permanente con Juan José Cortés, con los familiares de Marta del Castillo
y con tantos otros, entre comillas, desconocidos para el gran público. Hay que escuchar a la víctima, lo que no quiere decir que dicte la ley. Hay que acompañarla evitando el sentimiento de venganza. Hay que acudir a los medios de comunicación para abrir a la ciudadanía las puertas donde se imparte justicia, pero reprendiendo cuando se busca el espectáculo morboso o se incita civilinamente al linchamiento. Ser independientes, mantener una distancia óptima, no debe posicionarnos de forma aséptica. Hemos de vincularnos, de comprometernos. Señalemos al menor víctima, al que sufre. No nos dejemos engatusar por el espejismo del perfil del delincuente, del psicópata, del violador en serie. Vayamos a lo profundo. Compartamos el dolor provocado injustamente. Crezcamos desde la herida que sangra. No nos quedemos en la cómoda academia o en la Cámara Legislativa. Bajemos a la calle. Adentrémonos en los centros de reforma, en las cárceles, en la soledad de quienes perdieron un ser íntimamente querido, víctima de un desalmado. Interroguémonos sobre la libertad individual, sobre la sanción como derecho, sobre protección y reforma, tantas veces unidas y separadas, sobre el verdugo que también es víctima. Expliquémonos y pasemos a la acción. Dejemos escritas nuestras contribuciones en algún libro. Y nosotros en alguna página, yo recuerdo, con don Antonio Beristain, dejamos una hoja en blanco, en homenaje a las víctimas. Y en otro pusimos la dedicatoria a los que sufren por causas de sus hermanos y a los que comparten y alivian su sufrimiento. En otro volumen se concluye con lo escrito por mi amigo Antonio Fraguas, Forges. La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Estas líneas que ahora escribo son una ceremonia a la amistad, un grito de gratitud. Tenemos la obligación de reseñar lo aprendido y hacerlo de forma coherente con nuestro actuar, pues de otra forma seríamos o un imbécil, o un cínico, o un impostor. El proyecto de vida no admite modas. Afrontarla exige una actitud, un carácter. Y a día de hoy hemos de exigir una ETA desarmada, unas víctimas reconocidas. La dignidad humana así lo exige. Leamos y releamos el legado del profesor Antonio Beristain. Posicionémonos desde la esperanza. Entendámosla como una obligación ética, pero no confundamos víctima con victimario. Los asesinos han de mirarse profundamente desde su sórdida soledad, para apreciar la incongruencia de su discurrir vital, su irreparable conducta, para pedir perdón, intuyendo que si un día alcanzan a tener conciencia, ellos no podrán perdonarse. Beristain nos enseñó a disciplinarse corporalmente, tanto como cognitiva y emocionalmente. Compartíamos que en gran parte de los problemas de la humanidad vienen de la mano de un empobrecedor uso de la palabra. A Antonio le encajaba lo dicho por Gregorio Marañón. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Sí, a Beristain se le podría escuchar lo plasmado por Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede aventurar la vida. Antonio Beristain, que entendió el mundo sin fronteras y el conocimiento como interdisciplinar. Escribió en el Tratado de Psicología Forense, que tuve la suerte de coordinar, mudos como el dolor, solo nos brotan las lágrimas. Ahí aparece el caso de una chica que he continuado la relación también con ella, Lucrecia Blasco Baselga. Me invitó hace poco al restaurante Hayalay, en Madrid. Es enfermera. Esta chica vio cómo moría su hermano y cómo ella quedaba muy lesionada en el atentado de Omagh por el denominado IRA auténtico. Voy acabando. La muerte de Antonio no me ha permitido entregarle mis últimas publicaciones, pero seguiré intentando escribir para él en muchos sentidos. Uno de ellos, Secretos de la Consulta. Es un libro en el que el decano de los psicólogos, buen amigo, Francisco Santolaya,
Cita un caso de un hombre afectado por una grave depresión ansiosa, víctima de lo que vio en aquel garaje donde unos individuos que se acercaron a una joven que descendía de su vehículo le descerrajaban 3 tiros. Corrió hacia ella, que murió en sus brazos. Resultó que esos esbirros mezquinos equivocaron la víctima. La declaración de este hombre privó a los bastardos de libertad, pero como él dice, referido a la joven asesinada, nunca olvidaré su mirada. Hace no mucho, su fiel, leal y eficaz colaboradora, Inmaculada Iraola, me decía cuánto se querían. Descubrí hace años que los corazones deben usarse hasta romperlos. Siempre admiré los diálogos socráticos y, por lo tanto, nunca olvidaré aquellas charlas en Igueldo. Entrañable. Es un hombre profundamente entrañable. Y hoy me alegra de reencontrarme con gente como Luis, como Tony, como Esther Jiménez Salinas, como tanta gente que estuvo por aquí, que pasó, como Ignacio Subijana, como José Luis de la Cuesta. Acabo contándoles un caso que a él le impactaba en el tema de menores. Yo estuve trabajando en un centro piloto nacional de menores que montamos en Cuenca. Y teníamos un buen chico, dirán ustedes, entonces, ¿por qué estaba allí? Porque robaba mucho. Robaba mucho. Y además, cuando dejaba de robar, dice, pierdo costumbre, perdía habilidad. Y a los 3 años de estar allí, naturalmente sin recibir ni una llamada, ni nada, me dijo, oye, psicólogo, ¿me puedes llevar a mi pueblo? Vivía muy lejos. Y le llevé. Me quería invitar a un café irlandés. Dije, encantado, el mejor café irlandés que tomaré en mi vida. Toqué a la puerta, salió una señora y dijo, ya está aquí este hijo de puta. Digo, ¿quién es? Dice, es mi madre. Esto le impactaba, a mí también. Recuerden aquellas frases tan bonitas de soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Para acabar, la última cita, el último recuerdo que yo tengo de Antonio Beristain es en Arcaute, en la escuela de la Archancha. Fuimos a dar una charla a jueces y a fiscales. Y empezó don Antonio y les dijo, cuando vais por la mañana a vuestro juzgado, ¿a qué vais? Y entonces alguien levantó la mano y dijo, vamos a hacer que la norma se cumpla, que la ley se... Y dijo, no. Y Antonio se ponía severo. Se levantó y dijo, no, vais a impartir amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la excelentísima señora doña Esther Jiménez Salinas, es catedrática de Derecho Penal y rectora de la Universidad Ramon Llull de Cataluña. Cuando quieras. Egunon, buen día, buenos días. Yo la verdad es que escuchando a los que me han precedido en el uso de la palabra me imaginaba que se iba a abrir la puerta y que Antonio, que era un hombre humilde, porque realmente era un hombre humilde, diría, venga, ya vale, ya vale, ya vale, tanto no he sido. Ahora tendría que salir alguien diciendo las cosas malas que también las he tenido en mi vida. En cualquier caso, yo creo que es verdad que recordar, o sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y pensar en él es un tema muy importante, pero probablemente lo más importante es el pensamiento y la doctrina que ha dejado. Porque es verdad que el testimonio o las figuras personales pues es lo que al final va quedando, pero sobre todo queda el pensamiento. Cuando pensamos en Antonio Beristain, probablemente la sala serían todos, pero cada uno de nosotros tiene un recuerdo especial del profesor, el intelectual, el maestro, el religioso, el artista y genio, el místico, el hombre solidario, el testarudo, el apasionado hegeliano, el familiar, el comprometido, el amigo, pero sobre todo yo creo que coincidiríamos todos en la sala en el último, el añorado. Porque, vuelvo de nuevo, en el fondo es una añoranza muy íntima, muy personal. No sé en qué parte, supongo que como yo de órganos físicos no entiendo, digo que está en el corazón, pero eso es más... digamos, sin biología que de otras cosas. No sé si está en la cabeza o en cualquiera de nosotros. Pero en todo caso, lo cierto es que a medida que pasa el tiempo y a medida que su ausencia se prolonga, pues se convierte más en el añorado. Por eso las jornadas de hoy yo creo que tienen un significado muy especial. Como no se puede agradecer pues a todo el mundo, pero
si pudiera, con nombres y apellidos, lo agradeceríamos. Lo hago en primer lugar a José Luis de la Cuesta. No discutiremos, no diremos discípulo predilecto, pero sí su discípulo, diría yo, con ese carácter posesivo, y con él todas las personas que forman parte del instituto. Y después, pues todas las personas que año tras año, como Tony Peters, como todos los que estáis aquí, pero digo Tony Peters porque es digamos, tiene un significado muy especial, nos hemos ido encontrando y hemos ido siguiendo su estela, su paso. De hecho, pues cuando pensar en Antonio, yo he escrito tantas veces y tantas cosas sobre él que volverlo a hacer de nuevo, pues también a mí me gusta, porque descubro cada día alguna cosa más. En cualquier caso, si tuviera que definir 4 frases de la criminología de Antonio Beristain, la primera hubiera sido predicar en el desierto, porque ahora tenemos grado en criminología, este es un precioso auditorio que tiene su nombre, el Instituto de Criminología realmente está consolidado, pero durante muchísimos años predicó en el desierto. A lo largo de todas las intervenciones siempre se ha hablado de un referente internacional, pero desde luego nadie es profeta en su tierra, y creo que no hace falta que a nadie explique lo que contienen esas palabras, ¿no? Pero es verdad que fueras donde fueras, es igual, norte, sur, este, oeste, del mundo, porque yo siempre decía que Antonio Beristain fue global antes que el mundo lo fuera. No sé cómo se lo hizo, pero todos hablamos ya del mundo global, él lo era mucho antes. Y ibas donde ibas, decías, bueno, vengo de España, ¿conoces a Antonio Beristain? Era la frase, o sea, no fallaba. Si cualquiera tuviera un test, la persona... Y eso que Pirineos hacia arriba, e insisto, a cualquier lugar del mundo, era muy claro, a veces en el país no lo era tan claro, porque a veces somos así de mezquinos. Las jornadas de hoy tienen un significado muy claro. El pensamiento perdura en el tiempo. Es decir, que el pensamiento válido, aquello que de verdad tiene sentido, es lo que perdura. El resto se lo lleva el viento y, por tanto, yo creo que no solo estas jornadas, sino en múltiples lugares, en múltiples sitios, su pensamiento permanece, su pensamiento como doctrina permanece. Y al final, hoy lo decimos en palabras preciosas, pero él lo decía mucho más sencillo. Al empezar, Ignacio ha explicado pues, sus orígenes, cómo trabajó directamente en los reformatorios, en las cárceles, porque Antonio conocía el terreno como la palma de la mano. Y esa es una de las cosas que hace muchos años a mí probablemente más me impactaron, porque un gran pensador parece que solo puede vivir en las nubes, parece que solo puede pensar, parece que no. Él fue el primero que hizo esto que ahora decimos la interdisciplinariedad y la transferencia de resultados como si fuera una cosa espectacular. En realidad es teoría y práctica, es decir, la teoría yo la aplico, yo la intento llevar a la práctica porque si no, no tiene ningún sentido. Y eso es algo muy poco frecuente en la academia, muy poco frecuente. Seguimos todavía con muchísimos déficits en este ámbito y yo creo que eso fue uno de sus principales aportaciones. Y un segundo tema, y eso lo dirijo especialmente a los más jóvenes, es que, bueno, he dicho antes que Antonio era un artista y un genio. Entonces, pues compararlo con un artista, en este caso como Picasso, no está mal. A nosotros, cuando vemos la evolución de un artista, pues entre este cuadro y sobre todo si te gusta, sigues perfectamente la evolución y entiendes perfectamente que de la época azul de Picasso pasar a este final. A veces, cuando eso sucede en el pensamiento, nos olvidamos mucho de la primera etapa. Así que yo quisiera hoy una vez más recordar aquí que es verdad que en los últimos tiempos, quizás últimos tiempos, cuando uno ya es mayor, el tiempo o el valor adquiere otra dimensión, así que no sé quién ha dicho antes que hace 10 años era antes de ayer. Bueno, tanto no me atrevería, pero casi. En los últimos tiempos, pongámosle 20 años, es verdad que Antonio Beristain dedicó íntegramente su vida al pensamiento y allí a la atención directa en el campo de la victimología. Pero Antonio Beristain empezó con el tema de la responsabilidad del menor. Yo recordaré aquí algunas aportaciones específicas de los años 70 y 80. Tuvo un contacto muy directo, y yo en ese sentido soy especialmente discípula suya en el tema del sistema penitenciario.
conocía los países a través de las cárceles y le preguntabas, bueno, ¿y qué te parece cómo está México? Y decía, pues sus cárceles son. ¿Y cómo está tal? Pues sus cárceles son. Es decir, el sistema penitenciario ocupó otra parte de su vida para llegar finalmente a la victimología. Y eso no se puede olvidar, porque esas etapas es como el crecimiento biológico. Analizar a Antonio Beristáin solo en su última etapa creo que es un grandísimo error, porque es como los artistas, es la suma de sus etapas. Y entro ya en lo que hoy teóricamente... ¿Qué tiempo llevo, Ignacio? Unos 10 minutos. Uy, qué horror, que me quedan 5. Más o menos. 17. Bueno. No, 7. Y entro ya en lo que teóricamente pues, era un poco la idea de la mesa redonda de hoy. En el tema de la responsabilidad del menor, las ideas de Antonio Beristáin en los años 70-80, él fue el primero en empezar a hablar del menor infractor y no del menor delincuente. Yo recuerdo discusiones hasta las 3 o las 4 de la mañana sobre si debíamos llamarlo infractor o delincuente, pero en cualquier caso, él en el año 96 escribía que la educación era la pieza fundamental en el campo de los menores. Hasta los años 90 era siempre un no al derecho penal. En los años 80-90 entra una nueva discusión, la ha planteado el moderador, y entramos en la plena necesidad del discurso garantista. Él tenía alguna parte de razón y yo ahora, mirando hacia atrás, pienso que es verdad que el discurso garantista era necesario. Si a los más jóvenes, me vuelvo a dirigir de nuevo, les digo hoy que los jóvenes no tenían derechos, decían, bueno, ¿en qué lugar de la Constitución está que los jóvenes no tuvieran derechos? Pero es verdad que el reconocimiento de los derechos nos ha acercado en el campo de la justicia de menores excesivamente al mundo de la justicia penal ordinaria. Entonces, la idea de que con la justicia de menores, no me va a dar tiempo a explicárselo, pero como voy a venir invitada muchísimas veces más, pues la conferencia diremos to be continued. Es verdad que la contaminación del derecho penal de adultos ha sido mucho más importante al derecho penal de los jóvenes que no al revés. Si me da tiempo, les apuntaré alguna cifra. Él tenía razón en esto, y casi 30 años después, su preocupación, él claro que defendía los derechos, ¿cómo no los iba a defender? Pero su idea de que a lo mejor las cosas habría que llamarlas de otra manera y que a lo mejor esa aproximación o esa defensa de las garantías nos podía llevar a esos peligros, espero que en algún lugar nos escuche y lo entienda, pero hoy debo darle la razón. Yo en aquel entonces le llevaba totalmente la contraria. Este proceso culmina en nuestro país con la Ley 5/2000, que durante 10 años ha sido modificada 4 veces, todas siempre en una misma dirección, todas siempre un mayor castigo, aunque, y esto como criminólogos debemos denunciarlo, aunque la situación es mejor. Entonces, las estadísticas, que nos tenemos que fiar efectivamente de las estadísticas, demuestran que la ley no es en absoluto blanda, que la ley no es en absoluto un fracaso, que no tenemos más delincuencia. Las estadísticas de todo el país y de las diferentes comunidades autónomas lo demuestran así, y sin embargo todas las modificaciones van en una sola línea, endurecimiento. Entonces, yo quisiera recordar aquí a Beccaria, porque es verdad que recordar la historia. Beccaria siempre decía que por qué aumentar el dolor, que las penas no debían infligir más dolor del necesario. Si la justicia de menores, con todos sus... yo no vengo aquí a explicar grandes, digamos, resultados espectaculares, no. Pero si la justicia de menores, afligiendo menos mal, educando más, tiene mejores resultados, ¿por qué tenemos que ser más punitivos? ¿En qué lugar de nuestro sistema, de nuestra cultura jurídica, hemos recuperado este populismo punitivo? En nuestro país no lo hemos tenido nunca. ¿Por qué tenemos que caer en esta situación? Antonio Beristáin, en el año 2004, hablando de la situación de los menores, decía: hay 4 valores fundamentales: educación, reparación, víctima y valores. Me gustaría que nuestro sistema político, bancario, económico, etcétera, recuperara también, porque las cosas van muy unidas, el tema final, valores, porque probablemente, a lo mejor,
nos han conducido la ausencia de valores a determinados caminos que no queríamos. El gran dilema en el campo de los menores, como sé que hay muy poco tiempo, pero me gustaría destacar un... ¿Perdón? Yo como soy muy disciplinada, lo que me diga el moderador, ¿eh? Pero ya sabéis que si a los juristas nos dejáis un micrófono podemos hablar hasta la eternidad. Así que si no me controlan, lo tengo. No. En cualquier caso, un trabajo muy bonito hecho por Isabel Germán Macebo y Ocariz sobre el menor, autor y víctima, sobre esa situación que en el campo de la justicia de menores es muy difícil separar, es muy difícil saber hasta que los análisis de carácter cualitativo nos demuestran cómo son las situaciones. Creo que, siguiendo también la doctrina de Antonio Beristain, otro derecho penal es posible, otro derecho penal a través de la mediación, reparación y justicia restaurativa. Yo aquí quisiera también destacar en el tema de las asociaciones de víctimas, en el tema, digamos, de la influencia. Yo creo que no se es justo tampoco cuando se dice que la aportación de las víctimas solo es para endurecer, solo es para castigar. Y creo que es terrible cuando a veces hablamos que las leyes tienen nombres y apellidos. Porque yo creo que, de nuevo, seguimos la corriente norteamericana, donde las leyes específicamente se sabe que son por qué ha progresado determinada doctrina de una víctima, etcétera. Yo creo que al revés, que la colectividad no se merece esto y menos tampoco la influencia de lo que es posible. Yo creo que la victimología, siguiendo también a Antonio Beristain, es muchísimo más que esto, y la aportación victimológica también lo es. Bueno, no hace falta que les... y supongo que sí que tendré que ir acabando, pero me voy hacia el final. Ves acabando, por favor. Yo no sé por qué nos negamos tanto a entender que otro derecho penal es posible, pero quiero ir solo a un punto final, ahora me comeré las otras transparencias: reparar, conciliar, mediar, educar, humanizar y prevenir. Y recordarles, ya como final, qué es lo que está pasando, porque claro, qué es lo que está pasando en Europa en dos ámbitos. La justicia restaurativa, acabamos de venir de un proyecto que participa toda Europa. La justicia restaurativa se implanta y con éxito en los sistemas de justicia de menores en toda Europa y no tiene prácticamente repercusión en la justicia ordinaria. ¿Qué pasa aquí? Que a los 17 años, 11 meses y un día el sistema funciona y a los 18 no. Yo creo que esa es una de las reflexiones fundamentales para nuestro propio país, donde uy, disculpen, eso sí que... Ya me pongo yo. No. Esperen, porque encontrar el teléfono en un bolso de una señora es tremendo. Ya está. La pregunta es, ¿por qué eso que se ha podido implantar y con buenos resultados, y como sé que no me voy a poder extender, pues lo tenemos muy trabajado desde el punto de vista de todas las estadísticas? La mediación alcanza resultados de cerca del 80%, es común a todos los países europeos. Hay unas determinadas tónicas que desde el punto de vista de la criminología son y están ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que es imposible trasladar esto al campo de la justicia ordinaria con carácter más generalizado. Y acabo diciendo, bueno, todo el mundo habla de la crisis económica. Durante 40 años también hemos hablado de la crisis del derecho penal. Yo me planteo si no sería posible hacer una nueva reflexión y decir, a raíz de esta crisis, a raíz de este nuevo mundo que necesariamente se va a tener que configurar y donde el terreno económico también queda muy marcado, y donde determinadas situaciones penitenciarias, etcétera, etcétera, también tienen determinadas características, si no es posible hacer una nueva reflexión frente a esta crisis y pensar también ante un nuevo derecho penal
como desde los años 70, decía Antonio Beristain. Muchas gracias y disculpen por haberme alargado más de la cuenta. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. La verdad es que han sido exquisitos en el respeto al tiempo y a mí es una de las cosas que más me desagradan, eso de moderar una mesa y tener que estar insistiendo en que se ajuste. Por otra parte, yo recuerdo que Antonio no respetaba un tiempo ni por casualidad. Y seguramente hacía bien, pero lo que pasa es que el programa impone una serie de condiciones restrictivas, lamentablemente. Bien, tenemos en todo caso tiempo para plantear las cuestiones que se le ocurran a cualquiera de los tres ponentes, sobre todo lo que han tratado, que la verdad es mucho. Ellos pueden plantear e incluso si no se les ocurre plantear nada, pues vosotros también podéis hablar. Sí. José Luis, allí y ahí. Vale. Mediadoras pueden tener efectivamente lugar, y hablo con carácter general, y si esa experiencia mediadora en el marco de la política penitenciaria, facilitación de encuentros entre delincuentes y víctimas, etcétera, pues sería algo positivo para la ejecución de la pena frente a quienes, bueno, pues parece que ven que se puede poner en riesgo otra serie de principios que últimamente van encontrando más reflejo, más respaldo quizás en ciertos medios, como es la exigencia de que todo se cumpla hasta el último segundo, etcétera, etcétera. Y luego hay otra pregunta común para Esther y para Javier. Con ocasión de las campañas electorales siempre se discute a partir de qué edad hay que intervenir respecto a los menores. ¿Es suficiente 14 años? ¿Hay que rebajar a 12? Resulta, a lo mejor hay que hacerlo solo con los inmigrantes, como algunos dicen, porque son más maduros que los de acá, no lo sé. Pero ¿cuál sería la cuestión, la posición de cada cual en este ámbito? Muy bien, pues muchas gracias. Pues en cuanto a la pregunta de la mediación, en el ámbito penitenciario en estos momentos se están llevando algunos programas en algunos centros penitenciarios de mediación, pero es en el ámbito de la conflictividad, en el ámbito disciplinario. Yo personalmente creo que puede tener un encaje positivo. De alguna manera, en el ámbito penitenciario, como decía yo en la exposición, es un buen marco para ese acercamiento infractor-víctima, porque ya existe un reconocimiento de la culpabilidad. En el ámbito procesal es difícil porque el derecho a la defensa te exige de alguna manera no reconocerte culpable, pero ya en el ámbito penitenciario de alguna manera ese reconocimiento ya de la culpabilidad y esa cercanía, yo creo que sería positivo. De momento no hay ninguna experiencia, las únicas que hay se están llevando a cabo en el campo de la conflictividad, pero que el marco sería perfectamente extendible al tema de la conciliación o de la mediación en el ámbito victimal. Yo personalmente sí que abogaría porque en un futuro esas experiencias que se están llevando ahora a cabo en la mediación conflictual se extendieran a la mediación victimal. Y sería positivo, yo creo que personalmente, en mi opinión, para las dos partes, tanto para la víctima, que muchas veces agradece más el perdón y el reconocimiento que la compensación material, porque de alguna forma, mientras no tiene ese perdón o ese reconocimiento, esa disculpa, no solamente moral, sino también de tipo, no sé, jurídica, ese perdón jurídico, por llamarlo de alguna manera, parece que mantiene esa victimización secundaria que acabaría desde el momento en que el infractor reconoce y le pide disculpas por el hecho delictivo. A ver, la eterna cuestión. Yo recuerdo cuando la tramitación de la Ley 5/2000, que duró 4 años, del 96 al 2000, yo decía que bueno, deberíamos poner un cirio cada día para que en aquel momento no se produjera algún homicidio o asesinato muy grave en algún menor de 11 o 12 años,
porque entonces yo sabía que en aquel momento automáticamente, como pasó en Inglaterra con el secuestro y asesinato de un niño pequeño por dos menores de 11 años, Inglaterra bajó la edad penal a los 10. Para los que no lo sepan, los ingleses. Entonces, eso no es una respuesta de a qué edad se está más maduro, ¿no? Sino que es exclusivamente un criterio de política criminal. Si tú crees que la educación es suficiente para poder solucionar determinados problemas por debajo de una cierta edad, pues yo creo que no hay ninguna razón para tocarlo. De hecho, en Europa se han producido muchos cambios en la mayoría de edad, algunos en una dirección, algunos en otra. Por tanto, tampoco es que haya una línea clara. A mí me parece que el error más importante de este país fue que en la reforma del 2006 se suprimió la posibilidad de aplicar a los menores la franja 18-21, lo que en términos se denomina los semijóvenes, porque en países tan serios como Alemania, que ahora está de moda poner el ejemplo de alemán, no es que la Merkel lo haya implantado, pero casi, se aplica hasta un 60% de la franja 18-21 años en los jóvenes y no es precisamente un derecho penal blando, sino al contrario, ofrece muchas más posibilidades y ofrece también un mayor control. Por tanto, yo creo que no hay, desde mi punto de vista, ¿por qué 14 y no 12 y no 10? Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, no hay más razón que la de la política criminal. Y en cambio creo que fue un error haber suprimido la franja 18-21. Sí, José Luis, envejeceremos con este tema, o sea, seguro. Dos cosas. Se planteó, y cuando se planteó, por ejemplo, el juez Emilio Calatayud, él planteaba iniciar en los 12 para poder intervenir. Bueno, ha habido otro pensamiento que es decir, eso etiqueta, eso genera profecía autocumplida. La experiencia personal de muchos años en la Fiscalía es que hay chicos de 12 años, pocos, que cometen hechos y quedan sin respuesta. Porque esperar que los servicios sociales intervengan en este país cuando tenemos equívocos abogados en padres que se ponen del lado del agresor, la verdad es que se quedan impunes. Y entonces hay algunos casos de chicos muy redundantes en que habría que planteárselo, pero bajar a los 12 nos supondrá que dentro de 4 días haya quien diga, ¿y a los 10? Ese es un problema. Hace poco un niño de 5 años se dedicaba en el Levante español a dar patadas al profesor. Entonces le pusieron a un profesor de apoyo y se dedicó a dar patadas al profesor de apoyo. En la tele, una magnífica periodista como es Concha García Campoy me dijo, ¿podéis intervenir? ¿De quién? ¿La Fiscalía? ¿Con un niño de 5 años? Concha es una magnífica profesional. Cuando me fui a desmaquillar, me dijo la señora, ¿quiere que diga lo que yo pienso? Digo, diga. Dice, ¿y no estará poseído? Eso es lo que la sociedad piensa, no lo que este grupo de personas pensamos. Entonces, cuando antes Esther decía, si funciona el tema de menores, ¿por qué no se lleva al de adultos? Es que la sociedad lo que percibe es lo contrario, que lo de menores no funciona, que ¿por qué no penalizamos a los menores como adultos? Y tuvimos un debate llamativo en Barcelona con una madre que acababa de morir su hijo en la Villa Olímpica y no se sabía ni por el año, ni por el mes, ni por el día, sino por qué hora había nacido, si era menor o no. Eso es imposible de explicar a la ciudadanía. Y entonces, pero yo que soy psicólogo, entiendo, y eso lo discutimos también mucho con don Antonio Beristain, que si no, eso genera una gran inseguridad jurídica. Por lo tanto, es un tema de debate. Y acabo. Los medios de comunicación se fijan siempre en el menor. La gente conoce el tema del cuco, pero si el cuco es el que menos ha participado en el tema. La gente conoce al Rafita, pero si va el menor de 4 que cometió unos hechos brutales, los adultos. Por lo tanto, siempre hay una fijación. Y además, yo me he dado cuenta de una cosa terrible. La sociedad quiere estar diciendo que el problema está en la ley de responsabilidad penal del menor, aunque sean unos padres impotentes, incapaces de educar a un niño de 4 años. Y por tanto, qué mejor para Rayos que dar caña al tema de la ley del menor. Esa es mi impresión, sí. Gemma, sí. Porque igual es un tema también que se va a tratar en la siguiente mesa. Una pregunta para Javier Nistal Hurón. Tal y como está configurada en nuestra legislación la exigencia de petición expresa de perdón para determinados beneficios penitenciarios en el caso de victimación terrorista, quería preguntar sobre su opinión sobre la adecuación, en el sentido de que es un perdón que generalmente no llega a las víctimas no lo leen, sino que es más a veces un perdón retórico
En análisis de sentencias, incluso de la Audiencia Nacional, se puede ver cómo se pide perdón por imperativo legal, se añade. Sabemos que hay experiencias de otro tipo, también de justicia restaurativa en este campo, que se está haciendo un proyecto donde el perdón se hace cara a cara, la petición de perdón. Pero quería preguntarle su opinión sobre si es adecuado, si la ley, como ha comentado también Urran hoy nos ha comentado eso, que el perdón, como en las palabras de Irene Villa, es algo que solamente pueden dar las víctimas, si es adecuado que la ley exija perdón y si es adecuado la manera en que está configurado en nuestra legislación en cuanto que ese perdón en principio no tiene por qué llegar a la víctima no tiene por qué leerlo, sino que es simplemente una carta que no va a llegar a la víctima. La verdad es que es muy interesante la pregunta, porque la reforma de la ley que introdujo la Ley 7/2003, que introdujo esta petición de perdón para los delitos de terrorismo o delincuencia organizada, lo arbitró exclusivamente para este ámbito delictivo, atentando un poco al principio de igualdad. Y lo dejó también en un sentido un poco como un perdón que era más formal que material. Como bien ha explicado, no llegaba tanto a la víctima como a la sociedad en general. Yo creo que ese enfoque desde el punto de vista de la víctima no es positivo. Es mi opinión personal, que tendría que ser un perdón más de tipo jurídico, más que de alguna manera estuviera enfocado directamente a lo que es la persona, como, por ejemplo, aunque no me dio mucho tiempo a explicarlo, el trabajo en beneficio de la comunidad, que está enfocado jurídicamente más bien a la sociedad que a la persona en concreto perjudicada o dañada por el hecho delictivo. Entonces, desde el punto de vista penitenciario es un avance positivo, porque por lo menos hay algo que antes no existía. Y sobre todo, si luego se logra incardinar en el tratamiento penitenciario, esa brecha que ha abierto la Ley 7/2003 podría ser aprovechada para que en el futuro ese perdón, o esa petición expresa de perdón, se hiciera personalmente a la víctima y además fuera en todo tipo de delito, no exclusivamente en el ámbito terrorista. Los mecanismos que existen hasta la fecha, pues los ha explicado usted mejor que yo. Son un poco de cara a una formalidad que hay que cumplir, y esa palabra que ha dicho, que por imperativo legal, me ha gustado, que de alguna forma no llega a lo que es ese sentimiento de la víctima que le va a despejar de alguna manera esa victimización secundaria a la que yo hacía referencia anteriormente. Totalmente de acuerdo con esa reflexión que trasladaba como pregunta. Muchas gracias. La pregunta va dirigida para el señor Mistral. De todo lo que se ha glosado al padre Beristain, me quedo con su pensamiento de que dice: menos normas, más ética. De la glosa que se ha hecho del padre Beristain, se deduce que no solo se quedó en el pensamiento, sino que también lo llevó a la práctica. Yo le quería preguntar al señor Mistral: en este momento, en instituciones penitenciarias, vive un inquilino que lleva en prisión cerca de los 30 años, para el cual incluso se ha pedido el indulto o se está en fase de pedir el indulto. Este señor no me consta que haya cometido delitos de sangre, pero sí ha ido acumulando una serie de delitos no graves que, por supuesto, han ido incrementando las penas, de tal manera que este señor lleva en prisión, como digo, cerca de los 30 años. Este señor, por supuesto, en sus delitos ha dejado tras de sí a una serie de víctimas. Por otra parte, instituciones penitenciarias tiene otro número de inquilinos que son responsables de delitos de sangre, los cuales, me temo que hasta la fecha ninguno de ellos ha cumplido las penas que este otro señor, por delitos de no de sangre, está cumpliendo.
Estos señores que han cometido delitos de sangre han dejado tras de sí una serie de víctimas a las cuales todos estamos de acuerdo en que hay que satisfacer. Cuando digo más ética que normas, me refiero a que la norma es cambiable con el tiempo, puede ser progresiva y puede ser regresiva, pero la ética es innata a la persona, y a la persona y a la sociedad. Entonces yo pienso, ¿qué opinan las víctimas? Las víctimas que no solo se les ha de satisfacer en la memoria, porque la memoria es un ente, porque yo creo que la víctima está sufriendo diariamente un hecho real, que es la falta de aquellos que perdieron por culpa de unos señores que cometieron esos delitos de sangre. A usted, como experto y jurista de instituciones penitenciarias, le ruego que me dé su opinión acerca de la existencia de ética o no de ética dentro del sistema judicial español, porque ustedes lo están viviendo en primera persona. Muchas gracias. Pues a ver cómo lo puedo explicar, porque es una reflexión que la sociedad muchas veces, y lo ha verbalizado perfectamente el compañero, se traslada como una especie de que se entiende mal, que una persona condenada a miles de años por delitos gravísimos y con varias víctimas causadas sobre todo en el ámbito terrorista, que es el referente más importante, puede cumplir la condena en 20 y tantos años, y otra persona, como es el caso referente, que hay muchos no muchos cuantitativamente, estamos hablando, pero bueno, que de largas condenas, de esas que de alguna manera pasan de 50, 60, 70 años, hay varias en el ámbito penitenciario, y que además es que no se puede hacer nada, lo único indultarlas, o si no, el mecanismo que ahora voy a explicar es complejo. Entonces se entiende mal que una persona condenada a miles de años pueda salir antes que otra que sí que tiene 30, 50 o 60 años, pero que no ha cometido ningún delito especialmente grave, sobre todo con la reflexión o la terminología de delitos de sangre. Y es que nuestro sistema penitenciario es realmente, bueno, nuestro sistema de ejecución penal, porque no es el penitenciario en ese caso, es realmente injusto en ese sentido. Yo lo tengo escrito en un artículo que se llama El cumplimiento de las largas condenas, que está referido a estos casos, donde por no existir la figura procesal de la conexidad no se puede dar la acumulación jurídica, que es una figura que permite recortar la imposición de la pena a un límite en principio ordinario, que es, bueno, el principio el triplo de la más grave, pero luego a un límite ordinario que es el de 20 años y excepcionalmente en los delitos más graves hasta 20, 25, 30 y excepcionalmente en los especialmente graves hasta 40. Bueno, pues estas personas, por no concurrir esa exigencia de la conexidad, que es una exigencia puramente cronológica en el tiempo, que es realmente injusta, hasta una primera sentencia definitiva que no firme, todo lo que hayas cometido es acumulable. Se encuentran en aquellos casos que son relativamente significativos, que por haber cometido los delitos posteriormente a esa primera sentencia definitiva, pues se juntan con condenas de 70, 80, 90 años, que como no tienen acumulación jurídica, pues las tienen que cumplir. Es una situación complicada, que desde el punto de vista, inclusive yo hago una reflexión, muchas veces cuando se habla de la cadena perpetua revisable, hay una especie de rechazo general a la misma, porque quizás sea más el nombre que la forma de ejecutarla, porque los países que tienen la cadena perpetua cumplen menos condena. Hay una media de cumplimiento en España que está por encima de países como Francia, que la tienen. Bueno, pues estos sí que están condenados a cadena perpetua, porque no hay otra forma de arbitrar ese mecanismo de acortamiento que no sea, bueno, pues el indulto, y dentro de la ejecución penal, el cumplimiento de la condena, el principio de flexibilidad que permite el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que podría arbitrarse un mecanismo que a partir de determinado tiempo puedan hacer un régimen de semilibertad o puedan acceder a la libertad condicional. Pero sí que por el modelo de imposición de la pena, de la acumulación jurídica, existe esa contradicción, que personas que tienen muchísimos más delitos y más condenas, si las tienen acumuladas, tengan un límite,
y el que no la tenga acumulada jurídicamente no lo tenga. Entonces, bueno, no son muchos los casos y sí que se trata de alguna manera de compensarles en la medida de lo posible a través de este mecanismo que permite el ordenamiento penitenciario del principio de flexibilidad y, por supuesto, a través, si cabe, del indulto. Pero el indulto ya se escapa del tema penitenciario y hay que ir a la Ley General de Indulto, aunque hay un mecanismo en el ámbito penitenciario para que se pueda instar a través de esa vía privilegiada del juez de vigilancia. Muchas gracias. Buenos días. Yo Sí. quería hacer una pregunta. Quisiera ser breve, pero bueno. Una pregunta al profesor don Javier Urra. En relación a este tema que desgraciadamente está ocurriendo muchísimas veces y que quiero saber si existe algún tipo de prevención para poder prevenir antes que curar todos los asesinatos, abusos sexuales, asunto de niños robados, cuando efectivamente los niños son víctimas por su especial vulnerabilidad y, por supuesto, porque hay que tener en cuenta que la contribución al delito en estos niños, por supuesto, por ser niños precisamente y por su especial vulnerabilidad, es nula. Pero, sin embargo, están pasando ya, muerte, maltrato, efectivamente, una sustracción indebida de niños a madres solteras, a madres que tenían muchos hijos, que efectivamente se les quitaba de los hospitales en el caso de los niños robados. Me gustaría también incidir en que, por supuesto, los padres, en el ámbito familiar, los padres cuando tienen niños, efectivamente no, para ser padre no hay un manual, efectivamente, eso lo sabemos todos, pero también tengo que pensar que también ha habido padres que tienen unos puestos de trabajo que quizá parece que tenemos la sensación hoy de que dar el arma a una persona como funcionario público, por ejemplo, de instituciones penitenciarias o de los miembros de fuerzas de seguridad del Estado, efectivamente son padres, maridos, pero yo creo que habría que hacer una cuestión de prevención, no sé si de tipo psicológico, si se está haciendo, quiero saberlo, para por lo menos evitar que haya más víctimas inocentes en el caso de niños de tan corta edad, porque efectivamente tenemos ahora un caso que no sabemos qué está pasando, qué va a pasar con estos niños que están de alguna forma sustraídos, porque no hay asesinato mientras no aparezcan esos cadáveres en Córdoba, con la consiguiente victimización del otro miembro que puede ser la madre y que el padre está en prisión. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Prevenir, lo hemos dicho, es educar, prevenir es formar a las personas. No estoy de acuerdo con usted cuando dice no hay un manual para ser padres. Anda, que no tenemos muchos. Pues yo hoy me he permitido nombrar 5 o 6. O sea que no, hay manual. Lo que pasa es que hay que tener ganas de leerlo. Lo que sí es verdad es que es una sociedad extraña en la que cualquier persona puede ser padre. Esto dentro de 600 años la gente se echará las manos a la cabeza. Pero hay gente que no debiera de serlo. Pero eso es muy difícil. Y luego cuando la administración, cuando el Estado interviene, dice o son muy intervencionistas, la gente se echa las manos a la cabeza. Un niño con obesidad mórbida en Galicia y entonces se le retira. Pobre familia. Bueno, habrá algo detrás. ¿O creen que la administración quiere hacerlo? En cuanto al tema de los incestos, abusos sexuales, etcétera, el problema es el de la moral, el de la ética, el que la gente no le parezca mal lo que hizo Bill Clinton en la Casa Blanca aprovechando un lugar con una becaria que representa. Es decir, yo creo que es que hay que volver a ser morales. Y eso me parece que es una cuestión personal. Pero es verdad que tenemos que poner medios. España ha gastado muchísimo en prevención. No es fácil. Se han quitado muchas zonas que eran criminógenas. Eso es cierto. Pero hay otras muchas cosas. Lleva usted razón. Hay un miedo ahora a que te quiten los niños. Los niños no están en las calles y eso es, hoy no hay hijos únicos, sino hay hijos solos y me parece un problema. Y en cuanto al tema de las armas. El que ha sido hasta hace 4 días vicepresidente y ministro de Interior y que ahora se presenta por el Partido Socialista, sabe, y a mí me ha escuchado decir, que los gabinetes psicológicos donde se dan armas o donde se da para carnet de conducir es un sistema terrible, porque si tú no te lo concedes, se van al de enfrente. Por lo tanto, sí es verdad que una persona que lleva un arma tiene que tener un equilibrio emocional.
También hay que decirle a la sociedad que una persona que lleva un arma, el riesgo de suicidio es mayor, porque si no tenemos a muchísima gente de baja, porque dice que tiene un desequilibrio psicológico. Son temas siempre de una complejidad. Yo creo que se hacen las cosas lo mejor posible y siempre nos afloran los casos terribles y graves, ¿no? Eso es. Ahora, lo preocupante es por qué hay que legislar para que un adulto no abuse de un niño. Lo preocupante es por qué tenemos eso y por qué se ha generalizado tanto desde la idea del comprador. Me gusta, me apetece, lo quiero. Ese es el gran problema, ¿no? Bien, ya justito tenemos que terminar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.